Todos sabemos lo difícil que es mudarse a otra casa o departamento, mover los muebles, las cosas, el papeleo e instalarse. Siempre en ese rango de tiempo solo quieres llegar a descansar a tu nueva casa. Yo estaba en ese escenario, deseando solo llegar a dormir a mi nueva casa. Pero aún faltaba mucho para eso. Mi esposa y mis hijos aún no conocían el vecindario y estaban muy desesperados o preocupados en el caso de mi esposa. Ella me insistía en que acelerara el papeleo para conocer la casa lo más rápido posible. Como el proceso seguía siendo muy tardado, mejor decidí llevarlos a conocer de una vez la casa. La casa en sí estaba dentro de un fraccionamiento, donde si bien no había control o impedimento al acceder desde afuera, aún se notaban las clásicas calles de adoquín y la monotonía de las casas. Nuestra casa estaba en la calle 5 en el sentido desde la entrada. Al llegar al fraccionamiento nos dimos cuenta de sus características. Contaba con una calle principal estilo avenida, y a cada lado había otras calles pequeñas que se extendían hasta llegar a un callejón sin salida. Al pasar la primera calle todo estaba dentro de lo común, pero tan solo en la calle 2 nos encontramos con que todas las casas estaban abandonadas y presentaban un color oscuro, que al inicio pensamos que era por la humedad, pero conforme se acercaban las casas más al callejón sin salida, se notaba que se ponían peor, hasta llegar a ser solo escombros. Las casas más cercanas a la avenida estaban pobladas por gente sin hogar, aunque no había razón para preocuparnos, pues eso pasaba incluso en mi anterior casa. Las demás calles parecían normales, por lo que no había razón para alarmarse, así que en menos de 30 segundos desde la entrada llegamos a nuestra casa. La casa en sí no era un palacio, pero estaba en sorprendentes buenas condiciones en comparación a las casas del estilo, por lo que las reacciones de mi esposa e hijos fueron de aceptación. Con el tiempo las cosas fueron llegando, y al final ya estaba todo en casa y los papeles bien. Sin embargo, ese último día vi que el dueño estaba extrañamente conmovido, y antes de irse definitivamente me dijo una frase que días después cobró sentido. Oye, tienes hijos, cuídalos mucho. ¿Has notado que simplemente hay lugares que son mejores ver desde lejos? Después, él se despidió y se fue. La verdad es que mi vida y la de mi familia siguió prácticamente igual, y de hecho, siendo honestos, era bastante aburrido, pues al no haber nada que hacer o como entrar en el vecindario, todos mis hijos no salían, y la gente del lugar era muy directa y eran claros en no querer entablar amistad o contacto fuera de lo necesario con nosotros. Pero esa tranquilidad cambió una noche, en la que de manera repentina, a las 8:30 o aproximadamente a esa hora, de la nada, se escucharon sonidos hechos por personas, como en una especie de festival. Ya sabes, haciendo ruidos o gritando, pero en sentido como de emoción. Yo, como soy muy chismoso, me asomé por la ventana del tercer piso, y desde ahí vi lo que parecían ser luces o ruidos desde la calle 2. Al inicio pensé que era una fiesta o algo así en ese lugar, pero al decírselo a mi esposa, ella me hizo entrar en razón de que eso era imposible porque el vecindario era un lugar de mala muerte, por lo que ahora pensábamos que eran los indigentes que habían armado una especie de fiesta o algún tipo de disturbio. Así que mejor nos pusimos a dormir, pero en cuestión de minutos el ruido comenzó a ser más alto y más claro. Entonces pudimos ver que esos ruidos no eran de celebración, sino una especie de terror y sufrimiento. Al volver a ver la ventana, todos gritamos al ver que lo que parecían luces en la calle ahora eran llamas que cubrían todas las casas de la calle y parecía que venían del callejón sin salida. Al ver esto, corrí a llamar a los bomberos para que enviaran ayuda, pero mientras hacía eso, mi esposa volvió a gritar más fuerte, así que le pregunté por qué y ella sin decir nada me apuntó a la ventana, donde fui testigo de una escena digna de una película de terror. La gente, o lo que parecía ser gente, estaba corriendo hacia la avenida, pero estaban cubiertos de llamas y haciendo movimientos erráticos. Todo esto mientras gritaban de una manera muy terrorífica. En ese momento, sin pensarlo, salí a la calle llevando una cubeta con agua para tratar de ayudar a alguien. Pero, al llegar a la calle, no vi a ninguna persona. Es más, tampoco vi que ninguna casa estuviera en llamas o que algo en particular pasara. Aunque lo que sí noté fue un olor muy raro, lo que parece ser carne quemada o a carnes ahumadas, pero no parecía venir de ningún lado, por lo que volteé de regreso a mi casa y desde ahí vi que mi esposa me gritaba desesperada que corría lo más pronto de vuelta, así que volví. Pero en cuanto llegué a la puerta de mi casa, me recibieron con rezos y aventándome agua, por lo que me enojé y les dije por qué hacían eso. Una vez más calmado y dentro de la casa, me dijeron que mientras me veían por la ventana, observaron cómo la gente en llamas me rodeaba y parecían atacarme. Cuando volví a casa,
Esas cosas me siguieron, y fue cuando llegué a la casa que lograron orientarlos con el agua y los rezos. Obviamente no les creí y seguí enojado con ellos, hasta que unos 3 días después se me empezó a irritar la piel, como si me hubiera salido una alergia, que a los pocos días se asimilaba a una gran quemadura solar en todo el cuerpo. Todo escaló tanto que en pocos días me internaron y estuve muy grave por la irritación en la piel. Y, si bien no he mejorado mucho, al menos ya estoy volviendo a mi rutina después de que fui dado de alta. Ahora nadie de la familia pasa cerca de esa calle, y mucho menos hablamos con los vecinos, pues nos creyeron locos tras contar la anécdota, encima de que los bomberos también nos metieron en problemas por generar una noticia falsa. Pero hoy es un día importante, pues voy a vender la casa para irnos a vivir a otro lado. Si bien no pude cerrar el trato personalmente, oí que la gente que la compró estaba muy emocionada. Pobres de ellos. Mi conciencia me dice que les advierta del peligro, pero aunque no lo quiera admitir, el miedo es mayor que en mi conciencia, y estoy dispuesta a dejar que el miedo se elimine si es a costa de otro. Perdón al nuevo dueño de la casa. Quizás le va mejor que a mí, pero lo más probable es que no. A estas alturas de la vida, yo soy un hombre con una historia y vivencias propias. Pero, como todos, yo también fui un niño inocente, el cual no se preocupaba por las cosas que uno piensa de adulto, y cuya máxima aspiración siempre fue ser astronauta o policía. Y partiendo de esta premisa, aquí va mi anécdota, la cual, pese a todo lo que he vivido, me sigue atormentando hasta el día de hoy, sobre todo porque le costó la existencia a mi abuelo. Toda mi vida había vivido con mis padres, que eran doctores. Un día tuvieron la idea de que podríamos ir de vacaciones de verano a la casa de mis abuelos paternos. Pero ese mismo día mi papá chocó el auto, y como no tenían seguro tendrían que sacar dinero para repararlo, por lo que decidieron mandarme solo las vacaciones, mientras ellos trabajaban para reparar el auto, que la verdad quedó muy dañado. Me sorprende que no haya pasado nada grave en el accidente. En fin, mis papás me enviaron a la estación de autobuses, donde tomé uno rumbo a la ciudad de mis abuelos, la cual era una sola costera por problemas de salud que ellos tenían. El viaje se me hizo muy largo, y más porque mis juguetes estaban en la maleta de abajo, y encima la persona que viajaba a mi lado era muy malhumorada. Tras mucho, llegué a la central de autobuses, donde después de esperar unos 20 minutos para agarrar mi maleta, me reencontré con mis abuelos, los cuales me recibieron de una manera muy amorosa y de inmediato me subieron al coche, mientras yo dormía por el cansancio. Pero de alguna manera desperté casi al llegar a la casa, percatándome de que el lugar donde ellos vivían era muy viejo, aunque no feo. Simplemente parecía haberse construido hace mucho tiempo. Y tenía sentido, pues ese era el centro histórico de la ciudad, pero yo en ese momento no lo comprendía. Al bajar el auto me dieron ganas de volver a dormir, pues ya era de noche, y fue entonces que mis abuelos me enseñaron mi cuarto, en el cual había una gran cama y muebles de madera muy bien detallados. Ya saben, lo típico de una casa de abuelos. Al día siguiente me dijeron que me alistara para salir al parque, y todo el día jugaron conmigo. La verdad, mis abuelos siempre fueron muy consentidores conmigo, y no era de extrañar que yo me sintiera el rey de ese lugar. Sin embargo, las cosas cambiaron para mí al día siguiente, pues me metí a bañar a la regadera muy amplia con azulejos blancos y azules, la de una casa típica de abuelos, las cuales hacían formas muy bonitas y detalladas. El baño iba de maravilla, hasta que empecé a notar como un olor nauseabundo invadía la habitación antes de salir de bañarme. Creí que era de afuera, pero siguiendo mi instinto me di cuenta que venía de la coladera. No sé por qué, pero ese olor activó algo en mí, como una especie de miedo primitivo, que provocó que saliera corriendo del baño sin secarme, lo cual hizo que más adelante me resbalara, y al caer el miedo me quitó el dolor, pero no podía levantarme, por lo que grité ayuda lo más fuerte que pude, mientras en mi cabeza quería escuchar lo que parecía ser algo saliendo del baño. Cuando pensé que no soportaría más el miedo, llegaron mis abuelos, los cuales se preocuparon al verme en el suelo sin nada de ropa y llorando. Mis abuelos me llevaron al médico, y después de eso llamaron a mis padres preguntando si yo tenía algún problema o trastorno, pero obviamente no tenía nada, por lo que mis abuelos me preguntaron por qué había salido corriendo del baño, y yo, temblando, les dije lo que pasó. La mala noticia es que mis abuelos no se rieron, sino que me creyeron y se pusieron muy serios. De inmediato me dijeron que me escondiera en mi cuarto y que no saliera hasta nuevo aviso. Como yo de niño era muy tonto, me salí del cuarto a escondidas y vi que mi abuela salía de la casa a darle mensajes a sus vecinos.
mientras estos ponían caras de preocupación. Mientras tanto, mi abuelo calentaba agua en una cubeta hasta hacer que hirviera y empezó a verterla por la coladera de la regadera. Mientras lo hacía, escuché sonidos horribles que no se acercan para nada al agua corriendo por las tuberías. Eran como quejas pero ahogadas, y si bien el suelo impedía oír mejor, solo podía darme una idea de que lo que fuera esa cosa era muy grande, porque el suelo vibraba demasiado. Mientras tanto, oí por la pared como el vecino, y al parecer todo el vecindario, estaba haciendo lo mismo, puesto que las tuberías se saturaron. Ahí todos pensamos que todo esto acabaría, pero en 2 días más me volví a tocar bañarme, y fue entonces que antes de hacerlo, mis abuelos me dieron una explicación de lo que vi. Resulta que al ser una parte tan antigua de la ciudad, el alcantarillado de esa zona era muy antiguo, y sus desechos también, por lo que la gente creía que los desechos habían dado lugar a formas de vida desconocidas, que habían tolerado la contaminación o estaban hechos de eso. Así que empezaron a preparar agua hirviendo, como una manera de contención para la criatura, la cual me la dejaron en la regadera por si las cosas se ponían mal. Resulta que mientras me estaba bañando volví a percibir el mismo olor horrible, pero esta vez, al estar preparado, le aguanté el agua hirviendo directo a la coladera. Lo horrible de esto es que esta vez, lejos de ahuyentarlo, parece que hice enojar más a esa cosa, al punto de que decidió salir. Esa cosa horrible parecía una babosa de jardín, pero llena de colores opacos, cubierta de algas y musgo, aunque pensándolo bien, parecía ser un tentáculo que más que un ser completo. Al ver eso, grité muy fuerte, y al intentar salir corriendo, esa cosa me bloqueó el camino y me llegó a tocar el brazo. Aunque lo aparté rápido, me empezó a arder mucho. Afortunadamente, mis gritos sirvieron, porque mi abuelo llegó con su hacha vieja y atacó a la criatura, logrando herirla. Pero esta le lanzó una especie de ácido en la cara, que dejó a mi abuelo gritando de dolor mientras la criatura se iba. Mi abuela llamó a una ambulancia y los médicos llegaron por nosotros. Ambos lo pasamos mal, porque nuestras heridas se infectaron mucho, y por eso tomamos muchos antibióticos, pero al final mi abuelo perdió la batalla tan solo una semana después del incidente. Cuando mis papás volvieron por mí, lloramos mucho su pérdida, y la verdad yo le agarré un miedo y odio profundo a lo que sea que haya sido esa cosa. Al día de hoy, pese a que he investigado la historia de esa ciudad, aún no encuentro nada sobre una leyenda urbana de una criatura o alcantarillado antiguo. Tal vez esa cosa al menos es inteligente y se esconde muy bien, o hay alguien apoyando su existencia. Como sea, no me rendiré, porque no estoy loco y mi cicatriz en el brazo no miente. A veces, cuando llueve o me cae agua sobre la herida, siento, imagino y huelo esa cosa. Siento que se ríe de mí desde su morada. Hoy no me importa nada. Voy a volver a ese lugar a derrotar de una vez por todas esa cosa. He planeado muchas estrategias y planes de contingencia, por lo que no tengo miedo. Solamente seré un ojo por ojo como mínimo. Ella me buscó primero, pero esta vez me va a encontrar. En el vecindario donde vivo no hay servicios sanitarios como tal, debido a que la zona era muy pequeña y no hay espacio en la banqueta para cubos de basura y a lo remoto que era. El único camión de la basura que pasaba era el de la carretera, y para mi desgracia, mi casa estaba al lado de esa misma carretera. Sonará raro que diga que era una desgracia, puesto que tenía lo que mis vecinos de arriba no tenían, pero ese era el problema. Por las mañanas o noches, los vecinos iban a escondidas a tirar basura en mi acera, no solo obstruyendo el paso, sino que obviamente dejándola ahí hacía que fuera un foco de infección, puesto que ni siquiera cerraban las bolsas. Y todo eso me lo cobraban a mí. Siempre que preguntaba a los vecinos me decían que ellos no eran, aunque era obvio, pues solo había 30 casas en esa zona, y además si les preguntaba mucho siempre se ponían a la defensiva. Un día me harté y decidí poner cámaras de seguridad en la acera, pero al día siguiente estaban rotas. Al revisar la grabación vi que los vecinos se habían puesto pasamontañas o se habían disfrazado para que no los reconociera. Aunque no apareciera ninguna identidad como tal, lo presenté como evidencia ante las autoridades, para que hicieran algo o como mínimo me bajaran los costos de la basura. Pero como podrán imaginar, nadie le tomó importancia a mi caso. Después de esperar por semanas y ver que la justicia no llegaba, decidí tomar acciones por mí mismo. Como no quería meterme en problemas legales, decidí actuar mediante bromas pesadas. Así que,
Si mis vecinos se disfrazaban, yo también me iba a disfrazar de algo, por lo que fui a la tienda más lejana que encontré para comprar materiales, máscaras y todo tipo de cosas para asustar y ocultar mi identidad. Ya en la noche, estando bien equipado, conseguí un muy buen disfraz que, en caso de no asustar por vista, asustaría por miedo al humano que estaría debajo. Como el siguiente día iba a pasar el camión, iba a ser la oportunidad perfecta para poder probar mi método, por lo que aproveché la oscuridad para esconderme entre los arbustos al otro lado de la calle. No tardó mucho tiempo para ver a dos señores que venían cargando bolsas de basura desde unas calles arriba. Al llegar a la acera, ellos empezaron a tirar las bolsas de basura, y al mismo tiempo yo me estaba preparando para salir, aunque siendo sinceros tenía miedo por su complexión y porque estaban en grupo, pero me armé de valor y decidí hacer ruido para que me voltearan a ver. Al inicio no tenían miedo de verme quieto, pero después empecé a correr tras ellos de una manera errática, y ahí sí empezaron a correr. Volví a mi casa y me di cuenta de que la estrategia fue un éxito rotundo, porque después de eso nadie volvió a tirar basura hasta 2 semanas después, donde otros señores armados con palos volvieron a tirar basura, pero esta vez yo estaba más preparado, porque gracias a una cuerda logré hacer que se callaran con el primer susto, por lo que el miedo los invadió lo suficiente como para que no pudieran defenderse y solo salieran corriendo. Siguiendo el patrón de las 2 semanas, me estaba alistando, pero justo antes me enfermé de la garganta por haber salido de noche. Así que me acosté pensando que mi plan se frustró y que esos tipos volverían a tirar basura. O eso creía, hasta que en medio de la noche volví a escuchar los gritos de terror de los vecinos, y cuando menos me lo esperaba empecé a oír que los vecinos seguían gritando incluso al alejarse mucho de mi casa. A pesar de estar enfermo, a la mañana siguiente me levanté muy temprano, por lo que pude salir a ver lo que pasó, y me encontré con una escena de terror, donde digamos que lo que sea que los asustó no solo se conformó con eso. En los días que vinieron se celebró el velorio y el funeral de aquellas personas, a que obviamente no asistí por las tensiones que teníamos. Una vez leí en internet que los humanos podríamos materializar seres o ideas si las pensábamos profundamente. A esos seres se les conoce como tulpas, y creo que tal vez creé una, porque ahora que saco la basura siento que algo me observa, pero no me siento amenazado. Tal vez es cierto o no, pero no importa el método sino el resultado. Ahora vivo más en paz sin nadie cerca de mí. No sé si esa cosa sea peor que yo, dado que yo siendo humano no sentí nada por el dolor ajeno. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes seguirme en esta y otras plataformas y dejar un relato que tengas en el correo del canal. Sin más, me despido. Dulces sueños.